Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Qué tal si usted me acompaña en una oración más? Y le pedimos al Señor que esta mañana sea una mañana especial para nuestras vidas, que pueda haber un antes y un después en nuestros corazones y en nuestro caminar. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de adorarte, pero también el privilegio de poder escuchar tu palabra. Espíritu de Dios, tú que estás en este lugar, haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Queremos vivir para tu gloria, Señor. Fuimos creados para tu gloria. Permítenos, Espíritu Santo, que este propósito se logre en nosotros, vivir para la gloria tuya. Yo sé que esta mañana, Señor, en este lugar, hay personas que están batallando, que están luchando con situaciones las cuales no te glorifican, Señor. Entonces te pido, Espíritu de Dios, que les ayudes. Que esta mañana, Señor, haya libertad y que ellos puedan vivir para la gloria tuya. Que ellos puedan, Señor, honrarte con cada expresión de su vida. Te pido, Señor, que extiendas tu mano y hagas lo que ellos no han podido hacer. Jesús, gracias. Gracias, Señor, por estar acá. Jesús, el Hijo de Dios, está en este lugar. Así lo dice su palabra. Y así lo sentimos. Él está. Él ha prometido no dejarnos solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Tú no estás solo. Tú no estás solo en esta guerra, no estás solo en esta batalla. Dios está contigo, como poderoso gigante. Ahora te pido, Señor, que nos permitas introducir tu palabra en nuestro corazón y vivir conforme a ella. Amén. Bien, gracias mis hermanos. Quisiera esta mañana compartir un tema: cómo vivir una vida nueva. Estamos todavía en el inicio de un año. Bueno, estamos en el segundo mes de este año. Estamos arrancando un año nuevo. Y yo sé que todos anhelamos tener una vida nueva, una vida que honre a Dios, una vida que agrade a Dios, una vida que bendiga aún la gente que está a nuestro alrededor. Todos, yo sé que en una medida anhelamos eso en nosotros. Y eso es tan popular y es un deseo de, creo que la mayor parte de las personas en su estado normal quieren vivir una vida diferente, anhelan vivir una vida diferente. Usted sale acá y le puede preguntar a unas personas, usted va y encuentra tal vez un habitante de calle y le pregunta, ¿tú quieres una vida diferente? Y te va a decir, yo quiero una vida diferente. Pero no lo logran. ¿Cómo tener una vida nueva? Una vida que honre a Dios, una vida que sea para la gloria de Dios. Eso es tan común en nosotros muchas veces que hay un refrán que se usa mucho a principio de año. ¿Alguien recuerda un refrán que dice, año nuevo? ¿Cómo es? A ver, año nuevo, vida nueva. Y es un refrán que circula en medio de nosotros, año nuevo, vida nueva. Pero hay que decirlo, es un refrán.
Como refrán es muy bonito, pero los refranes no crean vidas nuevas. Es como yo decir a una persona que está enferma, repita conmigo, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano. O una persona que es alcohólico, repita conmigo, yo ya no soy alcohólico, ya no soy alcohólico. Eso no es cuestión de repetir. Eso no es cuestión de un refrán. La vida nueva, en la Biblia, hay unas formas de conseguirla. No podemos inventar cómo llegar a tener una vida nueva. Ya el Señor lo dijo, cómo debemos tener una vida nueva. Y bueno, le digo, aunque la gente usa ese refrán, año nuevo, vida nueva, normalmente lo que uno ve en la sociedad es que no hay vidas nuevas. Usted ve que la oscuridad sigue caminando, el pecado sigue circulando. Si eso fuera real, eso se llegara a consolidar, año nuevo, vida nueva, yo creo que tuviéramos una sociedad nueva, pero no es lo que vemos. Lo que tú y yo vemos en la sociedad es oscuridad, es pecado, es maldad. Los que dicen eso a principio de año nuevo, vida nueva, normalmente a veces hablan de ciertas cosas que quieren nuevas en su vida. Una nueva dieta, por decir algo. ¿Cuántos de ustedes dijeron a principio de año, este año sí no más con la grasa, por decir algo, no más fritos? Y ese impulso le duró 3 días. Hasta que apareció un hermano, como en esos días que me llamó un hermano y me dijo, pastor, ensaye estos choricitos a ver cómo les parece. ¿Y qué le toca hacer a uno, hermano? Obedecer. Yo sé que queremos una vida nueva, pero hay un camino trazado por el Señor para alcanzar esa vida nueva, ¿cierto? No es un refrán, como le digo. Y yo sé que una vez más lo digo, que a pesar de que queremos y la gente quiere, lo que vemos en la sociedad no es una vida nueva. Todavía vemos en la sociedad gente que miente. ¿Hay gente que miente o no miente? Todavía vemos en la sociedad gente que roba, gente que estafa. Todavía vemos en la sociedad gente egoísta. Todavía vemos desobediencia en la sociedad, en las familias. Todavía vemos rebeldía. Estamos viendo, pero esas personas tienen 15, 20, 30, 40 años y llevan años repitiendo el refrán, año nuevo, vida nueva. Y uno dice, ¿por qué no se ha extinguido? ¿Por qué no se ha eliminado esa oscuridad de las personas? Y todavía vemos circulando y vemos tantas cosas en nuestra sociedad que son muy tristes, ¿cierto? Bueno, hermanos, la vida nueva, la vida se obtiene a través de la muerte. La vida se obtiene a través de la muerte. Todo lo que el Señor ha logrado y nosotros podemos lograr es a través de la muerte. Jesús dice en una de sus sermones, o una de sus expresiones que están registrados en los evangelios, es: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Eso es un asunto de muerte. A través de la muerte en la cruz vino la salvación para las personas, o se abrió la oportunidad de salvación. Eso es asunto de muerte. La Biblia habla de la muerte eterna, que es la condenación, pasar toda la vida, o toda la eternidad, sin Dios. Habla de muerte, eso es un asunto de muerte. Y el pasaje que quiero llegar está en el libro de Colosenses. Y si usted me acompaña a Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Los colosenses, que eran los que habitaban en una ciudad llamada Colosas, lo que hoy es Turquía. Muchas ciudades que a veces hablamos acá son parte de Turquía. Y la ciudad de Colosas era un grupo. Vivían allí varios grupos de personas. Estaban judíos, era un grupo más
pequeño, judíos, y sabemos que los judíos son monoteístas, creían en Dios. En cuestión de la comida, los judíos no comían ciertas cosas. Por ejemplo, el cerdo no lo comían los judíos. Tenían unas prácticas diferentes los judíos a lo que dice el 1.27. En el 1.27 nombra un grupo de personas, Colosenses 1.27, dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. ¿Quiénes son esos? Dice gentiles, ahí está, dice las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. La mayor parte de los que habitaban en Colosas, que eran los famosos colosenses, eran personas de un trasfondo del paganismo. No venían del judaísmo, venían del paganismo. Judaísmo eran monoteístas, por así decirlo. Paganismo, politeístas, creían en varios dioses. Y la mayor parte de personas que habitaban allí en Colosas eran paganos, gentiles. De ahí que entonces su vida era una vida de desorden. Una vida de desorden, una vida de prácticas. Es tanto que las vamos a mirar enseguida algunas prácticas que habían en este lugar. Y es lo mismo que vemos hoy día, igual, prácticas en Colosas, y los colosenses tenían ciertas prácticas. Por ejemplo, ellos tenían allí, fornicaban, dicen que tenían codicia, había enojos, malicia, idolatría. Había una serie de prácticas que eran propias de ellos como colosenses. Tal vez usted la lee, estas son Colosenses 3, tal vez usted la lee y dice, pero yo no tengo nada que ver con eso, yo no me enojo. Bueno, pero tal vez haces otras cosas. Es el contexto, es lo de ellos, lo de los colosenses. Como estamos hablando de cómo tener una vida nueva, Dios quería que estos gentiles que habitaban allí tuvieran una vida nueva. Porque ese es el deseo de Dios, que seamos una nueva creación, 2 Corintios 5:17, de modo que el que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Dios quiere vidas nuevas. Dios no quiere vidas remendadas, parchadas. Dios quiere vidas nuevas en su gente, porque Él tiene el poder para hacer personas nuevas. Él tiene el poder, por eso Dios no remienda o no parcha, porque Él tiene el poder de crear algo nuevo. Si usted tuviera el poder de comprarle las llantas a su carro cada vez que se le chuza una llanta porque hay recursos, usted tal vez lo haría, no la parcharía. Y Dios tiene el poder de crear un hombre, una mujer nueva, a la edad que sea, coger un joven, un sicario, un asesino, una prostituta, un ladrón y convertirlo en una persona nueva. Tiene el poder. Por eso Él no remienda, no hace remiendos, no hace parches, porque Él dice, yo creo las cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5 dice, es una nueva creación. Dios quiere hacer personas nuevas. Él tiene el poder de hacerlo. ¿Cómo logramos entonces? ¿Cómo llevó Dios a los gentiles, que eran la mayor parte de los que habitaban allí en Colosas, a ser personas nuevas? ¿Cómo lo hizo con ellos? Lo hace con nosotros, así de sencillo. Como es el modelo para ellos, es el modelo para nosotros. Y entonces acompáñeme a Colosenses 3, del 1 al 4. Y yo le dije que eso es un asunto de muerte, y vamos a hablar de dos muertes. Colosenses habla de varias muertes, pero quiero hablar de dos solamente. De dos, Colosenses 3. Recuerde, es un asunto de ¿qué? De muerte. ¿Cómo tener una vida nueva? No hay manera sino de morir, hay que morir. Hay que morir. Una vez estaba dando una escuela de padres y estaba hablando a los esposos. Y le estaba diciendo que un buen matrimonio
el mejor matrimonio o un buen matrimonio es donde hay dos muertos. Dos muertos. Ese es un buen matrimonio, donde hay dos muertos. Si usted está con su esposo, con su esposa, mírenlo por favor. Mira a su esposo, mira a su esposa. Y los problemas que han tenido es porque hay cosas que están vivas. ¿Usted cuando ha visto dos muertos peleando? ¿Usted ha visto dos muertos agarrados? ¿Usted ha visto dos muertos insultándose? Están cerquitas uno del otro en el cementerio, ahí cerquita. No se critican. No se dice, vos como volés de maluco. Y el otro por ahí, ¿y usted qué dice? Usted huele peor. No hay eso. Porque todo funciona a través de la muerte. Y aquí entonces Pablo va a hablar de una muerte. Colosenses 3, versículo 1, por favor. Dice, Colosenses 3:1. Sí, pues, vamos a leer esos 4 versículos y vamos a encontrar ahí la primera muerte. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Él está hablando de resurrección. Pero, ¿cuántos saben que algo no puede resucitar si no ha muerto antes? Si pues habéis resucitado, cuando se encuentra la palabra resurrección relacionada con las personas, cuando se habla de resurrección relacionada con personas, como dice ahí, si pues habéis resucitado con Cristo, ahí está hablando de una resurrección. Vuelvo, le digo, si está hablando de resurrección de alguien es porque alguien murió, porque nadie puede resucitar si no ha muerto. Y dice el versículo, si habéis resucitado. Cuando la Biblia habla de resurrección, está hablando, si es en relación al hombre, está hablando de una vida nueva. Podríamos decir, si ustedes tienen una vida nueva con Cristo, eso podríamos traducirlo de esa manera, si ustedes tienen una vida nueva. La resurrección en la Biblia marca un nuevo comienzo. El Santo Jesús cuando resucitó se marcó un nuevo comienzo. Él resucitó en el día 8. Se marca un nuevo comienzo. La resurrección representa eso, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, esa persona que ha resucitado, pero no sé si ustedes notan que dice que ha resucitado ¿con quién? Con Cristo. Ha resucitado con Cristo. No hay manera de tener una vida nueva sino con Cristo. Una vida nueva con Cristo. No hay manera de tener una vida nueva si no es con Cristo, en unión con Cristo. ¿Y cómo saber, antes de concentrarme en la primera muerte, antes de que vayamos más adelante, noten por favor algunas palabras o algunos verbos que dicen, si habemos resucitado, si hemos comenzado una vida nueva, algunas cosas empiezan a cambiar. Dice, usted busca las cosas de arriba. Mire que los intereses cambian. ¿De acuerdo? Cuando yo tenía la edad yo conozco al Señor a la edad de 18 años y medio aproximadamente. Y yo tenía unos intereses. Yo buscaba las cosas no de arriba, yo buscaba las cosas de la tierra. Mujeres, licor, vicio, robar, mentir, todo. Pero era porque no había resucitado con Cristo. Habían unos intereses, como dice ahí, dice, el que ha resucitado, y esto es bueno porque eso le ayuda a usted a mirar o a observar o a determinar, no sé cómo podríamos decirlo, si usted se ha resucitado, es porque sus intereses van cambiando. Y esos eran los intereses. A mí de la Biblia, mi mamá me regaló una Biblia para clase de religión. Hermanos, el libro más aburridor de la vida era la Biblia. El libro más aburridor, el momento más aburridor era ir a la iglesia.
Ese era el momento más aburridor. Otro momento aburridor cuando mi mamá me llamaba es que rezar o orar. Momentos aburridores porque no había resucitado con Cristo. Por eso buscaba las cosas de ¿qué? De acá. Si usted cuando resucita busca las cosas de arriba, ahora, los intereses cambian. Me entrego al resucito con Cristo. Él me alcanza, Él me salva. Instantáneamente, hermanos, no les miento, porque a mí no me convenció un pastor ni una iglesia. Como mucha gente, es que usted porque el pastor lo regaña, por eso hace esas cosas. Es porque la iglesia le prohíbe. Nada. Yo no tenía pastor porque no sabía que existían pastores. No iba a iglesia porque no sabía que existían iglesias cristianas. Pero yo cogí, hermanos, el día que tuve esa experiencia con Jesús, el día que tuve esta experiencia, los intereses cambiaron. Yo empecé a buscar las cosas de arriba. Yo empecé a escuchar música diferente, nadie me dijo nada. Yo empecé a ver cosas diferentes, nadie me había hecho nada. Tenía una hermanita que viene acá, la está viniendo a la iglesia. Habíamos tenido una pelea, yo le he compartido. Mi hermanita Yané, un día nos agarramos porque en la casa nos enseñó mi madre que uno barría y el otro trapeaba. Uno molía y el otro hacía las arepas. Entonces, no sé si yo estaba trapeando y ella pisó o yo pisé y ella estaba trapeando. No me acuerdo de esa escena, pero nos agarramos a los golpes, ella y yo. Claro, un hermanito mío nos separó y no me volví a hablar con ella. Mire pues, cómo cambian los intereses. A mí no me interesaba pedirle perdón. Y ojalá no me vuelva a hablar. Y en esa situación, resucité con Cristo. Y ahí instantáneamente, hermanos, qué rico hablar con mi hermanita. Qué rico que ella me perdonara, que hoy no puede reconciliar. Ella trabajaba en una heladería, ahí donde salen las chivas hacia Yolombá, los que de pronto conocen, ahí junto a la alcaldía arribita. Y resulta que ella tenía con su esposo ese lugar ahí, una heladería. Y yo vivía en el segundo piso, y yo pasaba a ver si ella me daba la cara, para yo levantarle los ojos y como decir, venga, sanemos esto, llevemos la fiesta en paz. Pero eso no lo decía meses atrás. Meses atrás no le hablo jamás, no me le humillo. Si puedes haber resucitado con Cristo, si usted dice que tiene una vida nueva, los intereses han cambiado, ya uno busca las cosas de arriba. Tengamos cuidado con eso, los intereses cambian. Versículo siguiente, versículo 2. Pone la mira en las cosas de arriba. No solamente cambian los intereses, su mentalidad cambia. Poner la mira habla de sus pensamientos. Piensa en las cosas de arriba. Yo no empiezo a pensar en cosas diferentes. Yo primero pensaba en mujeres, licor, rumba, farras, cosas. Pensaba en eso. Pero luego empecé a pensar en otras cosas. Como le decía ahorita, el interés por la Biblia. Yo era antibiblia. Antibiblia. Y después, hermano, no hay persona que me despegara de la palabra. Surgió un deseo. Nadie me tuvo que obligar. Surgió ese deseo. Había un poder operando en mí. La vida de Cristo estaba ya en mí. Y empezó a operar. Y eso es lo que sucede. Le digo esto es porque eso es lo que sucede en cada persona que Jesucristo logra resucitar. Los intereses cambian. Los pensamientos cambian. Yo empecé a pensar diferente. Poner la mira en las cosas de arriba. Uno empieza a mirar ya las cosas de arriba. El día sábado nosotros acostumbramos como jóvenes, el sábado nos íbamos con los amigos a tomar, a bailar, todas esas cosas que hacen los chicos. Y sin ningún interés y sin ningún pensamiento en las cosas espirituales. Y si se demoraban, mejor dicho, era una tragedia. Y cuando resucité con Cristo, recuerdo que con las personas que empezamos a formar el grupito de oración o la célula, el grupo familiar en ese tiempo, nos íbamos para una casa los sábados. Siempre hacíamos un chocolatico con arepa de chocolate y quesito. Algunos que son
de hace mucho tiempo. No sé si Claudia le tocó tiempo más o menos de eso. Y nos íbamos para la casa de algunos hermanos y siempre llevamos películas cristianas. No es como ahora, películas cristianas. Si usted llegaba con la novia allá y luego usted quería salir de ahí a pecar, después de que veía esa película cristiana, usted no quería pecar. Y llegábamos y entonces había una de ellas que llamaba Vida después de la muerte. Después de que usted ve esa película, no quería salir a hacer nada malo. Hay otro que llamaba es que el Chupes, uno que chupaba mucho licor. Llamaba así la película, el Chupes. El Despiadado eran otras películas. Muchas películas que salieron en ese tiempo, películas mexicanas cristianas. Y ese era el parche, como decían, o dicen los jóvenes, o era el programa que teníamos los sábados. Pero yo, meses o años atrás, yo no estaba pensando en eso. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Es porque eso que sucedió en mí es lo que debe suceder en cada uno de ustedes y es lo que sucedió en los colosenses. La mirada, sus intereses cambiaron, su manera de pensar cambió. Eso, si en usted no ha cambiado los intereses, si usted todavía le interesa todo lo que tiene que ver con el mal, con el pecado, y usted todavía piensa, y pastor, es una obsesión por el dinero, es una obsesión por mentir, es una obsesión aquello, pastor, y yo no pienso sino en esto, y el pastor, todo lo terrenal. Yo tal vez creo que usted no ha vivido lo que dice el versículo 3. Acompáñenme al versículo 3, 3:3 de Colosenses. Porque habéis muerto. Esa es la primera muerte. Porque habéis muerto. Bueno, la primera muerte que estoy hablando, basado en Colosenses, en lo que quiero compartir, ¿cierto? Porque habéis muerto. Aquí dice que alguien ha muerto. Por eso en el versículo 1 dice que alguien ha resucitado. En el versículo 1 dice que si habéis resucitado, ¿y quién resucitó? El que murió en el versículo 3. Porque habéis muerto. Dios trata con el ser humano a través de la muerte. Eso es asunto de muerte. Es como tener una vida nueva. Hay que pasar por este versículo. Porque habéis muerto. Ahora, enseguida le explico un poco. Algo bonito de eso también es que, bueno, hay mucho que decir de esos pasajes. Cuando usted muere, cuando pasa usted este proceso de muerte, dice que su vida queda escondida, ¿dónde? ¿Dónde queda su vida escondida? Con Cristo en Dios. ¿Por qué le da a usted miedo de que tiene un brujo al lado de su casa? Pastor, tengo una bruja al lado de mi casa. Iba a decir un mal chiste, hermano, me quedo callado. Pastor, hay un satanista al lado de mi casa. ¡Qué bendición! ¡Qué oportunidad para llevarlo a Cristo! Pastor, tengo miedo, Él ya me conoce. Su vida está escondida en Cristo Jesús. Este proceso de muerte trae unos beneficios gigantescos, porque habéis muerto. Esta muerte es una muerte por vinculación, escúcheme por favor. Es una muerte por vinculación. Cuando usted se une, como dice el versículo 1, dice, si habéis resucitado con Cristo. En pocas palabras, cuando usted se une a Cristo, se vincula con Él, ahí sucede una muerte. ¿Usted muere a qué? Romanos, si me acompaña, Romanos nos puede ayudar un poquitico. Romanos capítulo 6, el versículo 2. Porque habéis muerto. Esa es la primera muerte que debe sufrir una persona. Es una muerte por vinculación. Es una muerte donde tú empiezas una nueva relación. Al empezar una nueva relación con Cristo, esa vinculación crea una ruptura. Ahí está. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto ¿a qué? Al pecado. Eso es lo que dice Colosenses 3:3. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto.
Todo cristiano está muerto. Usted mire a la persona que está a su lado. Eso es un lugar de puros cadáveres. En un sentido figurado estoy hablando, ¿cierto? Hemos muerto. Hay empresa. ¿Cómo tener una vida nueva? Empieza en esta vinculación que tú haces con Cristo. Al vincularte con Cristo, tú mueres ¿a qué? Al pecado. Por ende, tú mueres al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre usted. Pastor, no soy capaz de dejar de pecar. El pecado me controla. No, pues. En ese momento se rompe el poder del pecado sobre tu vida. El pecado, si usted peca es porque quiere ya. Primero no pecaba porque quería o no. Era diferente. Usted era sometido. Éramos sometidos. ¿Cuántos de nosotros queríamos dejar anterior muchas cosas? Pues, usted sale, le pregunta a personas, están afuera, ¿quieres dejar de hacer esto? Sí, déjelo, no soy capaz. Es una palabra común, no soy capaz. Pablo decía en Romanos 7, dice, yo quiero hacer las cosas buenas, pero no soy capaz. ¿Sabe qué decía Pablo? Dice, miserable de mí. En él él quería hacer las cosas bien. Romanos 7, lo puede leer. Dice Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No soy capaz de ejecutarlo. Quiero dejar de fornicar, pero no soy capaz. Quiero dejar de mentir, pero no soy capaz. Quiero dejar, pero no soy capaz. Miserable de mí, decía Pablo. La primera muerte es una muerte por vinculación. Tú rompes con el pecado. Se rompe el poder del pecado y tú quedas bajo un poder nuevo. Si usted no cree esta verdad, si no vive esta verdad, si no la logra experimentar, hermanos, yo les decía ahorita, no sé si les dije a ustedes, si no sufrimos esas dos muertes, no va a tocar sufrir la muerte eterna. Bueno, digo, es un asunto de muerte. Si usted no muere acá, le toca morir allá. La muerte eterna es pasar toda la eternidad, usted sabe, sin nuestro Dios, diciéndolo de esa manera. Es una muerte. El pecado, usted rompió con el pecado. Romanos 6:2, por eso dice, estamos muertos, ¿a qué? Al pecado. El pecado te busca, pero tú estás muerto al pecado. Estás muerto. Es una muerte por vinculación. En esa muerte suceden muchas cosas. Sucede el nuevo nacimiento. Sucede la regeneración. ¿Qué más sucede? El Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Suceden muchas cosas en ese momento que dice ahí Colosenses 3:3, porque habéis muerto. ¿Me hice entender, mis hermanos? Es lo primero que debe suceder en toda persona. Ahora, pasemos a la segunda muerte. Versículo 5. Versículo 5. Versículo 5. Antes de leer el versículo 5, en Inglaterra en años, muchos años atrás, cuando una persona, un carterista, lo cogían robando, le mochaban una mano. Esa era la pena. De antemano, esta primera muerte es también Dios te libra de la pena, porque sobre usted hay algo que pesa. Hay una penalización. La paga del pecado es que muerte. Con esta primera muerte, la pena por su pecado es quitada. Suceden muchas cosas en esta muerte. Y entonces en Inglaterra, en tiempos muy antiguos, una persona, un carterista que era cogido robando, le mochaban una mano. Luego él seguía robando porque estaba bajo el dominio del poder. Entonces le mochaban la otra mano. Y uno diría, no, ya aprendió. Gente que cogía las cosas con los dientes, robaba con los dientes. No sé si notan el poder del pecado operando sobre una persona.
Por eso hay gente, no sé si usted llegó a escuchar, aquí en Guarne sucedió, tomando un poco literal la Biblia, o gente más bien que entra en un estado de literalizar la Biblia. Y la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión, dígalo conmigo, ¿de qué? De caer, ¿qué hay que hacer? Sáquelo. Entonces sucedió aquí en nuestro municipio de Guarne y sucedió en Barranquilla. En un mes sucedió esos dos fenómenos, uno en Barranquilla y otro aquí en Guarne. Persona que tenía problemas con el área sexual y se castraron. Uno aquí en Guarne, en una vereda, no quiero nombrarla, y otro en Barranquilla, eso fue noticia. Ambos se castraron porque tomaron ese versículo, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, y se castraron. Eso no, lo único que erradica el poder del pecado es la vinculación con Cristo, unirse a Cristo. La segunda muerte, versículo 5, pasemos al versículo 5, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hay una lista de 5 cosas, más adelante hay otra lista de 6 cosas más. Aquí el apóstol, vuelvo le digo, ¿cómo tener una vida nueva? Recuerda que Dios viene detrás de los colosenses y primero para darles vida los lleva a la muerte, la primera muerte, que es una muerte por vinculación. Hay una desconexión con el pecado ya no tiene poder sobre la persona. Si pecas porque ya quiere pecar. Aquí hay una muerte diferente. Aquí el apóstol Pablo dice, haced morir lo terrenal. La palabra haced morir, que está en esa palabra, haced morir, es de donde viene la palabra, ¿usted no escucha la palabra necrosia? Es la palabra hacer morir, la palabra necrosate, de donde viene necros, necrosia, todo lo que tiene que ver con muerte. Y el apóstol Pablo está diciendo, hagan morir. Hay que asesinar, hay que matar. Escúcheme. Vamos a mirar unas características de esta palabra, hacer morir, de este verbo, hacer morir. Número 1 es que estamos frente a un mandato, a una orden de Dios, lo que llamamos un imperativo. Así aparece, hacer morir. Nadie que no haya pasado por la primera muerte del versículo 3 puede hacer esto. Usted no puede hacer morir un hábito en usted, no puede. Eso lo puede lograr aquellos que han pasado por el versículo 3, pueden vivir el versículo 5. Hacer morir. Por eso usted ve que hay personas que intentan darle muerte a las cosas. Se colocan dietas, se colocan límites, se restringen, se limitan, se abstienen, repiten refranes, pero siempre normalmente vuelven a sus viejas andanzas. ¿Por qué? Porque ahí no dice limite, no dice restrinja, no dice absténgase, dice asesine. Empiece un proceso de masacre en su vida. Hay algo que masacrar, hacer morir. Podríamos decir que esa palabra hacer morir también habla de mortificar. Mortificar viene de morgue, la morgue, donde organizan los cadáveres. Todo está hablando de eso, de muerte, hacer morir. Quítele el poder, haga impotente, haga inoperante, hacer morir. Estamos, vuelvo le digo, características de este verbo, hacer morir, es que es una orden, es un mandato, como cualquier otro, como amar al prójimo, como orar, hacer morir. Si no pasamos, una vez más le digo,
por la muerte del versículo 3, hacer esto es, obedecer este mandato de Dios es imposible. Haced morir. Yo no sé si les conté, no les conté, fue el primer culto. Cuando empezó ese interés por las cosas del Señor, Dios usó varias cosas para crear, como despertar ese interés en buscarle. Y fue a un lugar que se llama, a un grupo que se le decían que los taos, no sé si escuchados, que los taoístas, los taos. Y entonces fui allá y sacaron la Biblia, compartieron algo de la Biblia. Y después de que, antes de salir, 3 cosas, nunca se me olvidó, me dijeron 3 cosas. Usted tiene que dejar de tomar mujeres y el baile. Y esta gente, ¿cómo sabe que yo bailo, tengo mujeres y que bebo? Pero no, salí allá, entonces salí frustrado salí de ese lugar, porque yo dije, bueno, el licor lo dejo. Eso gasta uno plata, que hago oliendo mal, lo dejo. Las mujeres, más o menos, uno es muy complicado, pero dije, bueno, la limito, la restringo. Pero dejar de bailar, eso para mí era una pasión. No, es imposible. Pero cuando vengo al Señor, hermanos, no les estoy mintiendo. Y me perdonan si uso algunos ejemplos míos, lo uso con el fin de que mire que esto es verdad. Que esto sucede al día de hoy. Allí le sucedió a los colosenses, hoy día sucede. Mis gustos cambiaron, mis pensamientos cambiaron. No estoy hablando de que sea una persona perfecta, para nada, eso sí, no. Haced morir, hermanos, es algo que Dios ordena, que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y nombra algunas conductas de esa tendencia que hay en nosotros a pecar: impureza, fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esa es la lista de los colosenses. Yo no sé cuál sea la lista suya. Tal vez diga, no, pastor, yo no tengo ni fornico, ni tengo pasiones, pero yo miento, yo robo, yo hablo mal del prójimo, soy rebelde, soy desobediente, soy ingrato, soy falto de misericordia, soy orgulloso, soy egoísta. Tal vez su lista no está ahí. Esta es la lista de los colosenses. Cada carta tiene su contexto. Pablo le dice, o Dios a través de esa carta, que dice, por favor hagan morir. Les decía entonces que estamos frente a un mandato del Señor, pero lo segundo que caracteriza esta palabra, hacer morir, es que está en voz activa. Cuando algo está en voz activa, normalmente significa que es mi responsabilidad. Porque somos muy buenos para responsabilizar a los demás o responsabilizar a Dios de las cosas. Hacer morir es un mandato de Dios, pero es mi responsabilidad, es una decisión, es un acto de mi voluntad, es mi responsabilidad. Yo debo de hacerlo morir. Los cristianos no son agentes pasivos, son agentes activos. Pastor, no soy capaz de dejar de fumar. Si usted es hijo de Dios, ya el poder del pecado no está sobre usted. Usted es responsable de dejar de fumar. Usted es responsable. O cualquier otra cosa, mentir, murmurar. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Es un imperativo, una orden, pero no solamente es una orden, es mi responsabilidad, es un acto de mi voluntad. Acompáñeme, usted en este proceso no está solo. Es que este versículo 5 Dios no lo manda a usted. Escúcheme, si Dios le dice que haga algo, es porque Él sabe que usted es capaz de hacerlo. Y te da los recursos para hacerlo. Si usted le dice a un niño de 2 años que haga la cama o que lave su carro y que no quiere ver el tendido de su cama torcido y el carro sucio, si no se va a llevar una pela, y alguien te escucha, usted dice, usted es un mal padre. ¿Cómo le pide a su hijo algo que él no es capaz de hacer? Tiene 2 añitos.
¿Cómo Dios le pide a alguien que haga morir la fornicación si Él no es capaz de hacer? Si Dios lo pide es porque usted y yo somos capaces de hacerlo. Cualquiera. Somos capaces y Él nos entrega los recursos. En Romanos, por ejemplo, si usted me acompaña, un pasaje en Romanos. Romanos capítulo 8, el versículo 13. Recuerde que cuando usted resucita, cuando usted pasa por la primera muerte, te van a regalar algo. Lo voy a usar de esta manera. O te van a colocar un sello. Yo no sé si algunos de ustedes han viajado a algún país y de pronto en la visa o hay algo que se llama también el pasaporte y le colocan un sello. La Biblia habla en el libro de Efesios que cuando usted nace de nuevo, Dios le coloca un sello. ¿Y sabe quién es ese sello? El Espíritu Santo. Escúcheme, usted está aquí. Usted viene de una vida de fornicación, de adulterio, de mentira, de masturbación, de una vida de egoísmo, de lo que sea. Usted muere al pecado en vinculación con Cristo. El Espíritu Santo entra en usted. Y el Espíritu Santo está en usted para hacer esto. Mas si por el Espíritu, ¿qué hacemos? Hacemos morir. Recuerde que Colosenses 3:5 dice, haced pues morir. Y uno dice, uy, ¿cómo? El Espíritu Santo está para ayudarte en esta muerte, en esta matanza. Ay, la vida cristiana es una vida de matanza, de masacre. Hay que masacrar. Lo que dice Colosenses 3, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, y empieza a enumerar. Voy a llevar esto a un ejemplo y termino con esto. A un ejemplo que nos puede ayudar en 1 Samuel 15. Nos puede ayudar como a ilustrar. 1 Samuel 15. Primera Samuel 15, el versículo 3. Voy a ilustrar eso con un personaje de la Biblia llamado Saúl. ¿Alguien ha escuchado algo de la vida de Saúl? ¿De Saúl? Sí, Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, luego lo reemplazó David, Saúl. Dios un día le da una orden. Recuerde que Colosenses 3:3 es una ¿qué? Una orden, es un imperativo, haced morir. Y Saúl se encontró frente a un imperativo de Dios. Dios le dice a Saúl, ve pues y hiere ¿a quién? A Amalek. Destruye todo, escúcheme por favor. Destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres. Uno dice, hombres, listo, son malos. Mujeres, ay, pero ¿por qué ellas? Niños, ¿cómo? Y los de pecho, bebés. Vacas, ¿qué tiene que ver las vacas, hermanos? Las ovejas, los camellos, los asnos. Había una orden, un imperativo, Colosenses 3:3. Haced pues morir, es un mandato, es una orden, hay que ejecutarla bien. Bueno, esa es la orden que recibe Saúl. Pero Saúl, según el versículo 8, leamos desde el 8. Y tomó vivo a Agag. ¿Rey de qué? ¿Y qué había dicho Dios? Que había que matarlo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag
y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hubo un momento en la vida de Saúl que dijo, pero ¿cómo matamos al rey Agag? ¿Cómo matamos esas vaquitas, esas ovejitas? Un asadito al final, tan rico, un asadito. Y tuvieron compasión y tuvieron misericordia y no mataron a lo que Dios había que dado muerte. Voy a relacionar esto, como digo, quiero hacer una ilustración a lo que dice Colosenses 3:3. Es lo mismo. Dios dijo, haced pues morir lo terrenal. Y hay cosas en su vida que usted le perdona la vida, que usted no las mata. Pastor, pero un traguito de vez en cuando, pastor. Una fumadita de vez en cuando. Una canita al aire, pastor, para avivar las llamas del amor. Un traguito para calentarnos, para ponernos bien alegres. Una mentirita piadosa. Y le perdonamos la vida a esos hábitos. Ay, hermano, ¿sabe cómo suena eso? No, mire cómo lo ve uno bien. Cuando Dios se dio cuenta que Saúl hizo eso, lo perdió todo. Me pesa haber puesto a Saúl. Y lo desechó Dios. Y dice la Biblia, versículos más adelante, me pesa haber puesto, gracias hermano, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de ¿qué? ¿Por qué en pos de Dios? ¿Por qué usted se va en contra de Dios? Porque Él dijo una cosa, usted está haciendo otra cosa. ¿Qué dijo Dios? Masacre, mate, elimine. Y usted no lo elimina, usted se va en contra de Dios. Y se volvió en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Dios. Versículos más adelante Dios dice, ¿cómo ve Dios el pecado de esa desobediencia? ¿Cómo la ve? ¿Alguien recuerda? Como pecado de rebeldía. Ese acto de desobediencia, de rebeldía que tuvo Saúl, Dios lo vio como acto, dice, como de si hubiera sido algo de brujería, algo espiritual. Y usted condenaría eso. Si yo empiezo a hacer aquí un rito satánico, cosas, y usted, ¿qué es esto? Y dice, versículos más adelante, que como pecado de adivinación es la desobediencia o la rebeldía. Ahí, mire cómo Dios ve cuando usted, versículo 23, gracias hermano que está allí, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra, Colosenses 3:3, Dios también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, ¿cómo tener una vida nueva? Dos formas. La primera muerte es una muerte por vinculación. Tú te unes con Cristo, claro. Cuando te unes con Cristo, mueres a otro. Es como cuando una chica se casa. Al casarse ya murió a todos los otros chicos que había en la iglesia. Habían 20 chicos en la iglesia, se casó con uno, ya murió a los demás. Y los demás les toca morir a ella, ¿sí o no? Cuando usted se une con Cristo, hay una muerte, pero luego en el caminar, Dios te dice, usted tiene que ir asesinando, matando, porque si no estas cosas, si usted las deja vivas, lo matan ellas a ustedes. O usted mata las cosas terrenales, o ellas te pueden matar o nos pueden matar a nosotros. ¿Me hice entender, mis hermanos? Número uno, porque habéis muerto. Es algo que Dios hace una vez en tu vida. Pero número 5, es algo que tú debes hacer. Cada vez que encuentres una mala actitud, un mal comportamiento,
Cada vez que tú encuentres una práctica pecaminosa en tu vida, no le consideres la vida. Pastor, la voy a limitar un poquito, la voy a restringir. Voy a decir 2 mentiras por semana. Pastor, me voy a, restringir. No, ¿qué hay que hacer? Asesinar, matar. Así es la vida, matar. Colosenses 3. ¿Cómo tener una vida nueva? Sencillo. Vuelvo como inicié. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto. No estás solo, Dios está contigo. En Él hay gracia para darte el poder, hermanos. ¿Por qué les comparto eso? Desde el principio de año, y se lo mandé a los pastores, hablen sobre la santidad a principio de años. Algunos no han hablado. Y está bien, hay otras cosas que Dios va dando. Porque en eso es glorificado Dios, hermanos. Hablamos a veces mucho de la gloria de Dios, pero eso es darle gloria a Dios. Cuando tú vives una vida conforme a lo que eres. ¿Qué eres? Pastor, yo soy resucitado. Yo soy un hijo de Dios. Entonces viva como un resucitado. Viva como vive un hijo de Dios. Un hijo de Dios no vive mintiendo, no vive robando. Pastor, pero ya he mermado mucho. No tenga misericordia de eso, mate. No haga lo que hizo Saúl. Vuelvo y le digo, creo que es una ilustración que nos ayuda a poder mirar cómo Dios ve las cosas que no son. Hay que eliminarlas. Termino con eso. Dice que Saúl le conservó la vida a Agag y a algunos animalitos. Tal vez tuvo misericordia. Mató unos y otros no. Y así sucede mucho en la vida del creyente. Hay cosas que logra asesinar, matar, eliminar, pero hay otras que no. Y cada uno tiene como su lista. Y cada uno dice, esto sí, como que esto no. Por ejemplo, hay gente que dice, pastor, yo sí era un adúltero, yo ya jamás el adulterio. Pero le conserva la vida a algunas cosas. Y tal vez otras personas dicen, para mí lo más cruel es la mentira, el robo. Cada uno tiene su lista. Pero hermanos, no te apiades de ninguno de ellos. Pastor, que la mentirita, pastor. Hace poco me dijo hace unos meses atrás una persona, pastor, es que uno tiene que decir una mentira de vez en cuando, si no, ¿cómo se salva uno de esto? De un poco de cosas, pastor, hay que decir una mentira de vez en cuando. No, eso es conservarle la vida a eso, hay que asesinarlo. Total, de raíz. Colóquese en pie esta mañana, bueno, ya en esta tarde. Hay que emprender una masacre, hermanos. No, llegue a su casa a masacrar. No a su esposo, ni a sus, ni a sus. El asunto es con usted. Que hay que matar en su vida. Si usted no ha pasado por la primera muerte, no se atreva a hacerlo el versículo 5. Solo no va a poder. Usted va a querer, pero no va a poder. Hay poder suficiente. La gracia, hay gracia en el Señor, es por gracia. La gracia son los recursos que Dios tiene a disposición para usted. Pero esto es un asunto de morir, hermanos. Si usted no ha pasado por la primera muerte, si usted no ha roto con el pecado a través de una vinculación con Cristo, si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, si usted no le ha entregado el poder de su vida a Cristo, si Él no es el Señor de tu vida, esta hora es una buena oportunidad que tú le digas a Jesús que se convierta en el Señor de tu vida. Y Él lo hace. Él hace y Él te cambia los gustos. Él te cambia tus pensamientos. Él cambia tus intereses. Porque ya tus intereses son en las cosas de arriba. Él lo hace, tranquilo, Él lo hace. Solamente dale la oportunidad, Señor.
de que Él venga y haga morir, que Él venga y haga un milagro de salvación en tu vida, que Él venga. Yo sé que muchos aquí lo han intentado, muchos han intentado hacer ciertas cosas, pero tal vez a veces tomamos el camino incorrecto y no tomamos el camino adecuado. Lo primero es, hay que entregar tu vida a Jesús. Hay que morir a través de un acto de vinculación. Vincúlate con Cristo. Únete a Cristo a través de la fe. A través de la fe. Por fe. Eso es un asunto de fe. Cree que Él viene a tu vida y Él vendrá a tu vida, porque para el que cree todo le es posible. Créalo en esta mañana que Él viene a tu vida. Arrepiéntete para que sufras esa primera muerte y entonces resucites a una vida. Y los resucitados piensan en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y son guardados y un día vendrán en gloria con nuestro Señor Jesucristo y viviremos en gloria. Pero si usted ya ha vivido ese proceso, está convencido de que eso ha sucedido, pero usted todavía ve unas prácticas, unas conductas que no son propias de uno que ha resucitado, que no son propias de un hijo de Dios, y usted las ve en su vida, no les conserve la vida, no las acaricie, no tenga de ellas misericordia, asesínelas en esta hora con el poder del Espíritu Santo. Si por el Espíritu Santo hacéis morir, ciertamente viviréis. Es un asunto de asesinar, es un asunto de hacer morir. No acaricie, hermano, no contemple. Yo siento que hemos jugado mucho a eso, iglesia. Yo siento decirles en esta hora de parte del Señor, creo que de parte del Señor, que muchos hemos acariciado, consentido, como hizo Saúl, que le conservó la vida al rey y al ganado. Yo creo que no estamos muy lejos de tener un Saúl en nosotros, de aquel que acaricia, de aquel que le perdona la vida, de aquel que dice, eso todavía no. Cuando hay una orden de por medio, cuando hay un imperativo de Dios, haced morir. ¿Qué tal si se lo decimos en esta hora? No es suficiente, hermanos, no es suficiente. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario. Yo sé que tú cantas, que tú lees, pero no es suficiente. No basta solo con soñar. No. Díselo. No basta solo con pedir. No es suficiente pedirle al Señor ni cantarle. No es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Vamos, levanta tu voz y díselo. Dame tu vida, esa vida nueva, esa clase de vida que sabes dar. Dios, la vida nueva. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Dame tu vida. Resucítame. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Vamos, díselo. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Una vida nueva. Dame Aleluya. tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida.
resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Una vez más dile, no basta. Vamos, una vez más, vamos. No basta solo con Vamos, levanta soñar. cántico al Señor, levanta cántico. No basta solo con Levanta un cántico pedir. profético sobre tu vida, un cántico profético sobre tu vida. No es suficiente solo con querer tener. Profetízale a tu vida. Es necesario morir. Dame tu vida, Vamos, iglesia. esa clase Vamos, de díselo a vida Él. que sabes dar. Danos vida, Jesús. Dame tu Danos vida, vida, Señor. Danos vida. yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Señor, Yo sopla quiero vida sobre esta vivir iglesia. solo para ti. Esa vida que viene de una vinculación contigo. Y esa vida que viene de obedecer tu mandamiento, hacer morir. Que nos hagamos a seguir acariciando, contemplando ciertos pecados. Como lo hizo Saúl, que acarició y contempló y le perdonó y tomó prisionero. No se dé ese lujo, hermanos, que si Saúl, escúcheme iglesia, si Saúl no terminó bien, seguro tú no vas a terminar bien. Si Saúl terminó mal, seguramente nosotros terminamos mal si no hacemos esto. Dios nos está dando hoy la oportunidad de que empecemos a hacer morir, a asesinar, a mortificar esas cosas que están en tu vida, aún después de que tu vida ya no está bajo el poder de esa fuerza pecaminosa. Pero tú le has obedecido, a pesar de que no tiene poder, le obedeces a eso. Esta mañana, toma en serio el mandamiento de Dios. Una vez más se lo digo, si Saúl no terminó bien, posiblemente usted y yo tampoco terminemos bien si no empezamos una acción de masacrar estas cosas, de darles muerte en nuestra vida. Dios te está dando una oportunidad hoy. Extiende tu mano sobre la persona que está a tu lado. Termina orando por esa persona. Pablo en Colosenses capítulo 1 dice que estuvo orando por ellos. Una manera en que podemos ayudar a nuestro hermano que va a empezar ese proceso de masacrar esas cosas, de asesinarlas, de eliminarlas, esas prácticas. No es a través de la oración, ora por él. Y qué bueno que te comprometas a orar por esa persona. Ora. Padre, en el nombre de Jesús, bendícele, hermano. Ora por él para que Dios le ayude, para que hoy pueda vivir una vida nueva y esa vida nueva glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Oh Señor, obra en cada persona que está recibiendo esa oración en el nombre de Jesús. Oh, si Cristo ha resucitado, Él quiere resucitar tu vida. Y si usted resucitó, Él quiere hacer morir esas cosas terrenales. Quiere liberarte todos los días de ese dominio, de ese poder que tiene el pecado sobre nosotros. Él viene por una iglesia, Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. En el primer capítulo de Colosenses habla de eso, que Él busca una iglesia santa y sin mancha e irreprensible.
Él busca una iglesia, no es la iglesia que está allí en el pueblo. Cuidado, hermano, no es la iglesia que está en el pueblo, no es la iglesia que está allí en la autopista, no es la iglesia que está allí en mi barrio. Él viene por una iglesia y característica de esa iglesia es una iglesia sin mancha, es una iglesia sin arrugas, es una iglesia santa e irreprensible delante de Él. Esa es la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.